Hoy los Simpson han permeado en la historia, por lo menos en la historia de la televisión, del entretenimiento y de la cultura pop en general, así que no es para nada extraño que sean los creadores de muchos términos que hoy en día usemos con normalidad, desde el famoso sonido emitido por Homero cuando le pasa algo malo, el famoso DAW, que fue incluido en el diccionario de Oxford en su momento, así como sus múltiples referencias a capítulos o personajes. La serie es importante para muchos. Uno de sus personajes más conocidos fuera de la familia amarilla es nuestro querido vecinirijillo Ned Flanders, quien de un momento a otro se convirtió en sinónimo de la mala escritura, algo que muchos conocemos como flanderización. Pero, ¿qué significa flanderización y por qué se utiliza a Ned Flanders como un ejemplo muy específico de historias que se escriben mal? ¿Y cómo esto afecta a los cómics? Bueno, es hora de descubrirlo. Como dije, los Simpson han tenido una influencia muy importante en la cultura moderna, tanto así que sus efectos se sienten en su idioma original, o sea el inglés. Las distintas citas y los personajes del programa se han convertido en parte importante de la conciencia social, y términos como este aluden directamente al programa televisivo. Uno de ellos es precisamente el término flanderización, el cual evidentemente tiene mucha relación con Ned Flanders. Este término se usa en algunos círculos de internet para designar un defecto de escritura bastante común en los programas de televisión de larga duración, pero se ha expandido a otros medios igual o más largos como libros, videojuegos e incluso cómics. Tal y como lo define el portal All the Troops, es el acto de tomar una acción o rasgo único de un personaje dentro de una obra y exagerarlo cada vez más con el tiempo hasta que consuma por completo al personaje. Esto suele suceder regularmente cuanto más dure alguna serie con el mismo elenco de personajes y un mundo básico en el que ya no saben por dónde expandir las historias, por lo que los personajes tienen que convertirse y evolucionar para permitir nuevas historias. Al comenzar un nuevo título o algún nuevo arco argumental tenemos a personajes establecidos, por lo que los creadores deben desarrollarlos y explorarlos para así poder crear nuevos arcos argumentales con los que los lectores o espectadores se irán asociando o acostumbrando. No obstante, a medida que la historia continúa y se utilizan la mayoría de las ideas establecidas al inicio, resulta difícil no repetir argumentos. Algunos aprovechan para darle más atención a los personajes secundarios y les dan nuevas oportunidades de crecer, mientras que otros deciden hacer de sus personajes ya establecidos solamente la sombra de lo que alguna vez fueron. En televisión hay miles de ejemplos, el mismo Ned Flanders es el más obvio en este caso, pero hay otros más como en Friends o The Office, en los que poco a poco fueron agregando capas a su elenco de personajes agradables hasta convertirlos en remates cuando las ideas dejaron de fluir. Pero vayamos con Flanders, que para eso estamos, para entender mejor el término. Ned se introdujo de manera temprana en Los Simpson. Inicialmente fue configurado como el complemento perfecto para Homero. Mientras que el padre Simpson era descarado, Flanders era cortés. Uno era idiota y el otro sensato, y la dualidad entre ambos fue mejorando con el tiempo durante la primera temporada y las primeras temporadas. Desarrolló una personalidad de un hombre relajado y tranquilo que está contento con la forma en la que se ha resultado su vida. En esta etapa se exploró su amistad, por así decirlo, con Homero, su conexión con sus padres, su naturaleza abstemia y parte de su devota fe cristiana. Esta naturaleza religiosa se convirtió en uno de sus aspectos centrales, definiendo muchas de sus relaciones. Incluso fue interesante cómo durante un momento incluso luchó contra su religión cuando su esposa murió, pero a medida que pasaba el tiempo se convirtió en la única pieza consistente de su carácter y los otros aspectos se desvanecieron. Como resultado de esto, otros elementos de su personaje como su constante bondad y conflictos internos fueron apartados para dar paso a más chistes e historias sobre su naturaleza religiosa. Eventualmente, se incrementó hasta el punto en el que tuvimos como resultado algo desagradable. Ahora es un chiste andante. Si bien es cierto que hay muchos personajes que han sido afectados también, incluso dentro de la familia Simpson, al final el más afectado fue el mismo Ned Flanders. Quien sufrió más, pues pasó de ser una de las pocas personas decentes de Springfield a ser un estereotipo religioso de un solo concepto para obtener risas baratas. En conclusión, si no quieres que tus historias y tus personajes tengan un destino triste, no dejes que estos se conviertan en víctimas de la flanderización. Pero ahora veamos, ¿ha habido casos de flanderización dentro de los cómics?
Pero claro que sí, y en esta ocasión veremos los casos más conocidos o por lo menos parte de los conocidos de la industria. Tenemos el caso de Hank Pym, quien ha sufrido esto quizás más que cualquier otro personaje de Marvel. Ejemplos hay muchos, desde tener ataques de pánico, construyó un robot que casi mata a todos sus amigos, golpeó a su esposa y terminó siendo un enfermo mental. A lo largo de los años muchos escritores han explotado lo del golpeador de esposas una y otra vez. Su remordimiento ha sido tan flanderizado al extremo de tomar el rol de su ex esposa cuando creyó que ésta estaba muerta, y ser casi idéntico en su versión Ultimate, en donde era incluso más sádico. Lo peor es cuando en Secret Empire se fusionó con Ultron y sacó a relucir su lado más desquiciado. Obelix es otro gran ejemplo, pues en un inicio era un guerrero anguloso y corpulento con brazos peludos y cuernos grandes y puntiagudos en su casco. Además, antes demostraba una actitud un poco más tonta, hostil y directa, pero con el paso del tiempo adquirió un aspecto más redondo, más suave e infantil, e incluso el diseño de su casco cambió para adaptarse a su nueva actitud más inocente, lo que hace que contraste mucho con sus primeros libros. Bruce Wayne, aunque nos duela, también ha sufrido de esto. Antes solo era un personaje acomodado y ahora DC lo plasma como uno de los hombres más ricos del universo. Entre ratos parece que su fortuna es ilimitada. Además, Batman se ha convertido en un ser ultra competente e infalible, rayando más allá de lo real. También se ha convertido en un estratega al que nadie puede cuestionar. También ha sido retratado como el solitario melancólico de la Liga de la Justicia, aunque parece absurdo ya que la Batfamilia tiene más miembros que los amigos y aliados de Superman. Solo basta con ver a los 5 Robins. Esto incluso es parodiado con Lego Batman cuando menciona que trabaja solo y de repente es interrumpido por Robin, Nightwing y Batchica. Stephanie Brown comenzó siendo una chica algo cínica y problemática con baja autoestima, pero cuando se convirtió en la nueva Batichica, comenzó a ser conocida como la divertida de la Batfamilia, además de ser quien siempre daba esperanzas independientemente de los problemas que acontecieran. Tim Drake también tendría una transformación similar, pasó de ser un adolescente normal que más tarde resultó ser un detective bastante talentoso y hábil en la lucha, y con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en un nerd apasionado por la tecnología y neurótico lo suficientemente inteligente para ser considerado hoy en día uno de los más listos del universo DC. El Joker era un criminal muy astuto cuyo modus operandi estaba relacionado directamente con las bromas y demás parafernalias de payasos. De repente se convirtió en el yin del yang de Batman, y casi todas las historias en más de 20 años se refieren a su amistad o enemistad con Batman, al punto de no poder imaginar una historia suya sin tener a Batman entre el argumento. Si no, pues ahí está la película del Joker. Llegó al punto en el que la etapa New 52 ya ni siquiera tenía el aspecto de un payaso característico, que terminaría revelando que siempre hubo 3 Jokers. Ya saben, cosas que se sacan los escritores de la manga. Todavía hay muchísimos ejemplos en las historias de Batman como Harley Quinn, Jim Gordon, Jason Todd, Dick Grayson y varios villanos que han pasado por grandes transformaciones que, si ves su primera aparición y la actual, verás un gran mundo de diferencia, al punto en el que pueden parecer dos personajes completamente diferentes, pero eso nos llevaría mucho tiempo, así que vayamos con el siguiente. Booster Gold comenzó siendo un héroe bien intencionado cuyo amor por el dinero lo volvía loco. Luego los escritores olvidaron su parte bien intencionada y lo convirtieron en un idiota codicioso, pero por suerte se convirtió en héroe nuevamente en etapas más actuales, aunque por muchas razones, ahora Booster debe aparentar ser un inepto, ya que pues son decisiones que muchas veces no entendemos por qué. Deadpool es un caso que verdaderamente me duele, pues antes era un loco hablador lleno de chistes malos y otras locuras, y no obstante también era retratado como un psicótico total con una comprensión suelta de la cordura. Esa locura en realidad era una tapadera para ocultar sus grandes problemas mentales y su autodesprecio. Pero actualmente todos los escritores ignoran esto último y lo convirtieron en un personaje de comedia tonta, y lo peor de todo es que su versión flanderizada es la que se convirtió en la versión más icónica y reconocida actualmente, sobre todo por su adaptación fílmica lamentablemente. Mi grupo de personajes favoritos también ha sido afectado lamentablemente. Johnny Storm pasó de ser un héroe temerario y algo engreído a convertirse en alguien estúpido y narcisista al punto de convertirse en un metrosexual completamente enamorado de sí mismo. Reed Richards era originalmente un poco excéntrico, pero ahora es un sabio sin límites que parece no comprender el comportamiento social humano.
La Mole, o The Thing para quienes no gustan de este nombre, era un completo idiota que constantemente buscaba peleas con medio mundo, pero más tarde fue retratado como un tipo duro con un corazón de oro. Tal vez este personaje recibió una mejora en su personalidad, a mi parecer. Y otro caso que mejoró también fue su Storm Richards, pues pasó de ser una chica prácticamente inútil en la pelea para ser una luchadora competente y en ocasiones la líder del grupo, aunque han exagerado con esto último, así que no podemos dar todo por perdido por lo menos. Hulk y su poder bruto ha sido tan exagerado que hoy en día no sé quién tiene niveles de poder más absurdos, si el gigante Esmeralda o los Super Saiyajines. En sus primeras apariciones era capaz de hablar con fluidez y razonar con claridad, pero hoy en día solo tenemos el clásico Hulk aplasta y ya. Al parecer al momento de incrementar su fuerza también crece su estupidez. Miren como Goku. Iron Man solía ser un personaje bastante completo. Además de superhéroe, era un capitán de grandes industrias, un playboy millonario, mujeriego y un genio tecnológico. Luego se convirtió en un fascista en Civil War y tuvo ataques de alcoholismo al punto de ser un personaje que solo es conocido por beber y ser agobiado por los problemas que lo aquejan. Además de recibir el mismo trato que Bruce Wayne de ser un tipo con una riqueza estúpidamente absurda. Gwen Stacy... Bueno, mejor pasemos de largo con este personaje ya que recuerdo pecados del pasado y solo me encabrono más, así que vayamos con el siguiente. Norman Osborn ha pasado por una evolución realmente absurda, pues era un empresario corrupto con una relación tensa con su hijo y ahora es únicamente la sombra de lo que alguna vez fue. Llegó a ser un jefe del crimen en Europa, estuvo dispuesto a matar a su hijo sin razón aparente, creó un caos en Nueva York muchas veces, la primera trayendo a un montón de duendes por ahí, y ahora es solamente el estereotipo del villano que quiere derrotar a su superhéroe en turno para apoderarse del mundo. Gruñón, sí, el de los pitufos, también tuvo su propia flanderización, pues en sus primeras apariciones en los cómics era un pitufo capaz de mantener una conversación normal incluso con su actitud malhumorada. Sin embargo, en una ocasión dijo su famoso prefijo odio esto, odio aquello, odio todo y a todos, al punto en el que se convirtió en su único diálogo, lo que se vio afectado más en su versión en la caricatura. Superman era un tipo duro que se enfrentaba a cualquier amenaza por más pequeña que fuese, luchando contra todos los villanos más grandes de la vida. También fue presentado como un luchador sin miedo de enfrentarse a las figuras de autoridad, pero ahora tenemos a un Boy Scout gigante que se convirtió en un gran bonachón que obedece órdenes de casi cualquier persona. Power Girl siempre ha tenido un lado travieso y coqueto, pero en su versión New 52 obtuvo una caracterización extremadamente lasciva y hambrienta de hombres. Qué asco y desperdicio de personaje total. Los Ultimates son una flanderización extrema de los Vengadores, pues tomaron sus aspectos más famosos y los amplificaron varias veces. El Capitán América es prácticamente un anciano dolorosamente articulado con opiniones sociales, Tony era un borracho mujeriego, Hank Pym era un golpeador de esposas, Janet Van Dyne era pues una esposa golpeada, claro está, y Hulk era un caníbal asesino. Este es uno de los trabajos que menos me ha gustado de Mark Millar. Ya casi para terminar, Wonder Woman siempre ha estado dispuesta a matar, ya que es una guerrera nata, pero solo lo hacía cuando la situación lo ameritara. De repente, su disposición a matar creció y casualmente comenzó a matar a casi todos los villanos contra los que peleaba y hasta se regocijaba de hacerlo, algo que contrasta con el resto de la trinidad de DC. Y ya para terminar con los superhéroes, Wolverine es un verdadero caso de estudio, pues ha evolucionado muchísimo. Antes era un tipo propenso a la ira, un guerrero imparable, pero también un mentor sabio, inteligente, polifacético y hábil. Luego se hizo popular y aumentaron su factor de curación y lo convirtieron en alguien extremadamente rudo, porque pues ser rudo es ser cool y hacerse notar. Sus poderes también se vieron afectados, pues la idea original de su factor de curación rápida era que simplemente se curaba más rápido que la gente normal, pero en algún momento se decretó que se regeneraba a partir de un organismo unicelular y se convirtió en un personaje prácticamente imposible de matar y por lo tanto inmortal. Y finalmente tenemos el caso de los DuPont, llamados Thompson en inglés, y en Hispanoamérica los conocimos como Hernández y Fernández, el par de policías detectives de las aventuras de Tintín. Inicialmente, aunque siempre han sido parte de algunas cuantas payasadas, se demostró que eran bastante competentes, pues incluso llegaron a sacar a Tintín de la cárcel, pero a medida que los cómics avanzaban se convirtieron en personajes incompetentes hasta ser un estereotipo de comic relief.
yendo tan lejos que incluso nos preguntamos cómo es que mantuvieron sus empleos durante todo este tiempo. Y bien, esos fueron algunos ejemplos de flanderización en los cómics. Todavía quedan muchísimos más que no pudieron entrar en esta lista por falta de tiempo, pero te aseguro que la cantidad de veces que esto ha ocurrido es enorme. ¿Conoces algún caso de flanderización? Dinos en los comentarios y recuerda suscribirte, seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendiente de nuestro contenido. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado del pórtico de tu entrañable vecinirijillo Pillo.